el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia. Mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia, convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Mi nombre es Juan Carlos Gaviria, presidente del Ministerio Internacional Jesús es la Solución. Quiero enviarte un cordial saludo desde aquí a Los Ángeles, California, a todas las personas que van a estar viendo este tema a través del internet, el satélite, la televisión y en los diferentes lugares, países. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Dios que hable a tu vida y a mi vida. Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por un día más, por la vida, por la salud, por tantas bendiciones que tú nos has dado, Señor. Pedimos, Señor, en este día especialmente para las visitas, aquellas personas que todavía no han entregado su vida a Cristo, que tomen la decisión el día de hoy para poderse entregar a Cristo completamente y poder dar media vuelta y prepararnos para la segunda venida de Cristo. Pedimos todo esto y pedimos, Señor, de que no sea yo el que hable, sino tú, a través de mí, y que la honra y la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy, hermanos? ¿Cómo se llama? Se llama 12 hombres comunes, número 30. Yo me acuerdo cuando estábamos comenzando esta serie, casi a finales de febrero, para mí era un reto, ¿no? Que Dios me había puesto en mi corazón que hablar acerca de los discípulos, ¿no? Porque siempre estamos predicando, pero muchos de nosotros conocíamos poco también de cerca a estos discípulos que caminaron con Jesús. Y cuando Dios me puso en mi corazón preparar esta serie, para mí era un poco difícil, porque ustedes saben que cierto material se encuentra en la Biblia, pero otro material se tiene que conseguir afuera de la Biblia, ¿no? Hombres que estuvieron en la época de Cristo, ¿no? Acerca de los discípulos. Y yo quiero personalmente el día de hoy darle crédito al pastor John MacArthur por ese gran libro que escribió, 12 hombres comunes y corrientes, el cual me ayudó mucho a mí para conseguir mucho material de ahí. Y fuera de eso, conseguí mucho material a través del internet también y otros libros también. Entonces quiero agradecer personalmente al pastor John MacArthur por el libro que escribió, que me ayudó bastante en poder preparar todos estos temas, porque el reto mío principal era no solamente hablar de los discípulos, sino traerlos al tiempo de ahora, contemporáneo, ¿no? Que es lo que he tratado de aplicar en cada de los temas, aplicarlo al tiempo de ahora, que es lo importante. Porque Dios lo que quiere es, Dios nos lo está demostrando a nosotros, que estos hombres comunes y corrientes que Él llamó, Él los pudo transformar, ¿cierto? Y nos dimos cuenta a través de la serie, ya este es el tema número 30, hace casi 6-7 meses estuvimos hablando de estos discípulos, ¿no? Hoy es el último tema de esta serie de los 12 hombres comunes. La próxima semana vamos a empezar a hablar del último apóstol, ¿de quién? De Saulo de Tarso, de Pablo, el hombre que Dios convirtió, ¿no? Pero los 12 discípulos que caminaron con Jesús, hoy es el último tema de los 12 hombres comunes, ¿no? Entonces quiero agradecerle a todos los que me han apoyado, tanto mi familia como también las personas que acá en el canal, en los diferentes lugares, países, la gente del ministerio, para que sigan orando por nosotros, para que el evangelio siga siendo predicado al mundo entero. Estamos en los últimos tiempos ya, queda un tiempo corto, y Dios lo que quiere es que tú y yo nos podamos transformar, prepararnos para cuando Cristo venga, es lo más importante. Y el tema de hoy es el último tema de esta serie. Estamos hablando de quién, hermanos. Hemos estado hablando de Judas. Este es el tema número 5 que tiene que ver con Judas. Imagínense, o sea, había mucho material de Judas, ¿no? El tema de hoy vamos a continuar con lo que empezamos la semana pasada.
como nos dimos cuenta que Judas llegó a caer demasiado bajo, ¿no? No llegó a estar ahí en ese lugar porque como mucha gente que dice, no, es que Dios lo predestinó para que, cierto, él fuera el traicionero, el traidor. Así no es, hermanos. Dios sabía, porque él conoce el futuro, el final desde el comienzo, y él sabía que alguien lo iba a traicionar. Pero Judas tuvo oportunidad tras oportunidad tras oportunidad durante que él caminaba con Jesús. Esos 3 años y medio, él pudo haber dado media vuelta como los otros discípulos. Él tuvo mucha oportunidad, porque él caminaba con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Caminaba con Cristo, el Mesías, el que había venido para tomar la naturaleza tuya y la mía, hacia ese hombre, para poder ir a morir por ti y por mí en la cruz de Calvario. Y Judas vio grandes milagros, escuchó grandes sermones de Cristo, caminó con él, estuvo con él muchas veces, estuvo en el Getsemaní orando muchas veces. O sea, Jesús le dio ejemplo a este discípulo, pero por una razón o la otra, ya vimos la semana pasada, que él iba caminando torcido. O sea, a pesar de que caminaba con el Mesías, caminaba con Cristo, pero ya andaba torcido completamente, porque él era un ladrón y pudo haber cambiado, ¿cierto? Quitarse esa maña que tenía de robar, pero no, fue más fuerte, ¿cierto? Los deseos de la carne. Y lo vamos a ver al final del tema, que hay 3 áreas donde Judas pudo vencer, pero fracasó. Y es donde Dios quiere que tú y yo podamos vencer, ¿okay? Para que podamos estar listos y preparados para cuando Cristo venga. Que no tengamos ningún remordimiento. Que en aquel día cuando Cristo venga, que no podamos decir como Judas, tuve oportunidad tras oportunidad tras oportunidad y la perdí. Yo espero que este tema nos ayude a despertarnos, ¿no? Y hacer los cambios, hacer los arreglos para aquel día cuando Cristo venga, que es lo más importante, hermanos. Todo lo temporal se va a terminar, todo lo material se va a terminar, pero lo eterno es para siempre. Yo tengo libre albedrío, y Dios le dio libre albedrío a Judas. Él pudo haber tomado una decisión y decir, no, yo voy por el camino de Cristo, venga lo que venga, pero él decidió caminar por el otro lado, ¿no? Hay millones de gente en el mundo que les gusta caminar por el camino ancho, donde las cosas son tranquilas, suaves, podemos hacer lo que nos da la gana, pero ese camino nos va a llevar ¿a dónde? A muerte eterna, ¿okay? Pero Jesús te dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, tenemos que seguir a Cristo. Va a haber luchas, va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber tentaciones del enemigo, pero al final lo importante es poder llegar a la meta, ¿okay? Poder vencer. Que algún día en el reino de los cielos ya no nos vamos a acordar de todo lo que pasamos en este mundo, ¿no? Sino que vamos a estar con Él por la eternidad. Entonces, vamos a continuar con el tema del día de hoy, el tema número 30, de 12 hombres comunes. Vamos a ver qué pasó con Judas. ¿Se acuerda que cuando Jesús le dijo a Judas, cuando Judas le preguntó a Jesús, ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Y qué le dijo Jesús? Sí. O sea, lo que vas a hacer, Judas, hazlo pronto. Cuando Judas se levantó del aposento alto, él fue corriendo, iba directamente hacia el Sanedrín, donde estaban los fariseos, el sumo sacerdote, los escribas, y él ya había hecho el negocio, ya vimos anteriormente, ya le habían dado el dinero. Él lo único que tenía que estaba esperando una oportunidad para entregar al maestro. Y él cuando salió del aposento alto, él llegó al Sanedrín y le dijo, ok, hoy se lo voy a entregar. Hoy es el día, esta misma noche. No era la próxima semana, entre unas 5 semanas después, no. Iba a ser esa misma noche, imagínense, ¿eh? Tremendo. Vamos a ver qué sucedió con Judas de ahí para adelante. ¿Okay? Dice acá, Judas conocía exactamente el lugar en las cuales las autoridades podrían capturar a Jesús. O sea, Judas conocía, lo vamos a ver exactamente por qué. Vayamos al libro de San Juan, por favor, capítulo 18. Vamos a ver por qué Judas conocía ese lugar. Él sabía que después del aposento alto, ellos seguro los discípulos iban para ese lugar. Ya habían estado ahí muchas veces. San Juan capítulo 18. Búsquelo ahí, por favor. Vamos a leer ahí el versículo 1 en adelante. San Juan capítulo 18, versículo 1 en adelante dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Eso fue después de la Pascua, ¿no?
Imagínense. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. ¿Lo conocía Judas? Claro que sí. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Escucha muy bien lo que dice Juan, pues porque vamos a ver otros, vamos a ver a Mateo y vamos a ver otros de los discípulos que hablaron de lo mismo, pero aquí nos dice el apóstol Juan que dice que Judas llegó aquí, fue con linternas, con antorchas y con armas, imagínense. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Versículo 7. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Versículo 8. Respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Tremendo. Aquí nos damos cuenta que Judas, imagínense, el que caminó con Cristo Jesús, el que andaba con él, el que estuvo predicando, haciendo milagros, cuando llegó el momento donde iba a entregar a su maestro, ¿no? Iban con linternas, dice ahí, iban con armas para poder atrapar supuestamente a Cristo Jesús. ¿Okay? Ese es el punto de vista de Juan. Vamos a ver otro punto de vista de alguien más que escribió acerca de lo mismo. Vamos ahí mismo, por favor, y vamos al libro de San Lucas, por favor. Vamos a ver el punto de vista de Lucas, San Lucas capítulo 22. ¿Qué nos dice acerca de este acontecimiento? ¿Okay? San Lucas 22, versículo 47 y 48. Mira lo que dice Lucas de lo mismo. Dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Ahora, cierto, Lucas dice que Judas se acercó hasta Jesús para besarle. Juan no mencionó nada del beso, pero Lucas sí menciona de que se acercó a Jesús para besarle. Entonces, versículo 48, entonces le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Qué le dijo Jesús? Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Imagínense, el que había sido su maestro, el que había sido el que lo había enseñado, el que había estado trabajando con él, tratando de transformar su vida, cambiarlo, para que no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Sin embargo, Judas se aparece con una turba, imagínense, con armas que venían a atrapar a Cristo Jesús, imagínense. Vamos a ver el otro punto de vista. Ya vimos el punto de vista de Juan, vimos el punto de vista de Lucas. Ahorita vamos a ver el punto de vista de Mateo. ¿Okay? ¿Qué dice Mateo acerca de esto? Mateo capítulo 26, búsquelo ahí por favor. Versículo 47 al 50. Mire lo que dice Mateo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y con palos. Ahora Mateo habla de qué armas llevaban: espadas y palos, imagínense. Dice: de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Okay? Versículo 48. Y el que le entregaba les había dado señal. Okay, ahora aquí nos dice Mateo que había dado una señal Judas, diciendo: al que yo besare, ese es prenderle, ¿no? Y enseguida se le acercó a Jesús y dijo: salve maestro, y le besó. Tremendo traicionero, ¿no? Judas. Y Judas dijo, y Jesús le dijo, mira lo que le dijo Jesús: amigo, ¿a qué vienes? Imagínense, Jesús lo llamó ¿qué? Amigo, imagínense. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Imagínense que cuánto amaba Jesús a sus discípulos, que amaba también a Judas, ¿no? Cuando Jesús lo fueron a prender, sabiendo que Judas lo estaba traicionando, Jesús no le dijo: mira, traicionero, ¿qué es lo que estás haciendo después de todo lo que yo he hecho por ti? No, Jesús, ¿cómo le dijo Jesús? Amigo, ¿con un beso entregas a tu maestro? Imagínense. Judas había ido demasiado lejos, hermanos. La ambición
el deseo de tener posesiones, poder, autoridad, tener dinero, que es el motor de Judas, que es lo que lo llevó hasta ese momento. Imagínense, no le importó todo lo que Jesús le enseñó, no le importó los ejemplos que Jesús le dio. Él tenía en su mente, en su corazón, sus ambiciones personales, ¿okay? Y ese es el peligro de mucha gente en este mundo. Hay gente que colocan antes que a Dios el trabajo, el negocio, el esposo, la mujer, los hijos. Colocan antes que Dios todas las cosas materiales de este mundo. Y nos damos cuenta que Dios debe ser el centro de tu vida y de mi vida, ¿no? Debe ser lo principal para ti y para mí. Porque el que te da la vida, la salud, por el cual tú puedes caminar, ver cada día, el que te va a dar vida eterna es ¿quién? Es Dios. No es ningún ser humano, ¿no? No va a ser el jefe de tu compañía, no es el presidente de tu país, no es el equipo de fútbol de tu país. ¿Es quién? Es Cristo, conocerlo a Él personalmente, estar con Él. La mayoría de estos discípulos que caminaron 3 años y medio con Jesús no lo conocían. Muchos de ellos lo llegaron a conocer hasta el día de cuando el Espíritu Santo realmente se manifestó con ellos en el aposento alto. De ahí fueron transformados para siempre. Pero mientras que ellos caminaron con Jesús, hubieron problemas, hubieron dudas, hubieron situaciones. Y Judas realmente, después de caminar con Jesús, después de que Jesús hizo grandes maravillas, sin embargo, él tenía su mente en otras cosas, ¿no? Y es lo que le pedimos a Dios, que Él nos ayude a que seamos transformados, ¿no? Que Dios haga el trabajo que comenzó en cada uno de nosotros y que estemos listos y preparados para cuando Cristo venga, ¿no? Eso es lo más importante. Sigamos acá con Judas, hermanos, avanzando, ¿no? Vamos a ver qué pasó con este discípulo. Dice, soldados romanos de la fortaleza Antonia, dice, de Acante, adyacente al templo, era una gran muchedumbre más de 100 soldados, imagínense. Más o menos más de 100 soldados eran los que fueron ahí a atrapar a Cristo Jesús en ese momento. Dice acá, Judas el hipócrita. Ok, ya sabemos que él era un hipócrita, lo vimos la semana pasada. Dice que qué diabólica forma de señalar a Jesús. Dice acá, qué diabólica forma de señalar a Jesús. Dice, el beso es una señal de homenaje, amor, afecto, ternura, respeto e intimidad. Se lo repito, el beso es una señal de homenaje, de amor, que dice afecto, ternura, respeto e intimidad. ¿Okay? Dice, los sentimientos fingidos de Judas por Cristo solo hicieron sus hechos más tenebrosos. ¿Okay? Era una solapada hipocresía. Judas trató de mantener la apariencia de respeto, dice, hasta el amargo final. Judas trató de ¿qué? De mantener la apariencia hipócrita de ¿qué? De respeto hacia el maestro, ¿no? Hasta el final. O sea, era una pura fachada nada más que tenía Judas, nada más, ¿ok? No era unos sentimientos sinceros, sino que era un hipócrita, ¿no? Dice, Jesús siempre cortés, inclusive se dirigió a él como amigo, ¿cierto? Lo vimos hace poco en San Mateo capítulo 26, 50, que Jesús lo llamó, ¿qué? Amigo, a Judas, ¿no? Dice, mira lo que tengo aquí en mi nota, Jesús siempre había sido amigo de Judas, pero Judas no era amigo verdadero de Jesús. Imagínense, ¿eh? Jesús siempre fue amigo de Judas, pero Judas no era amigo de Jesús verdaderamente, ¿ok? Dice, vamos a ir a San Juan capítulo 15, vamos a ver algo acá. El libro de San Juan, capítulo 15, ¿ok? Vamos a ver algo importante. Vamos a ver San Juan capítulo 15, versículos 14 y 15. Mire que Jesús los llamó siempre a los discípulos amigos, ¿no? Incluyendo a quién, a Judas. San Juan capítulo 15, versículos 14 y 15. Mire lo que dice. Dice, vosotros sois mis amigos, dice Jesús, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Cómo llamaba Jesús a sus discípulos? Amigos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todo lo que su Padre le había dado, Él se lo había dado a conocer a los discípulos, ¿no?
Él los había entrenado, durante esos 3 años y medio, Jesús estuvo caminando con ellos, ¿no? Preparándolos para que hicieran la obra que ellos tenían que hacer después de que Jesús partiera, ¿no? Judas era un traidor y un engañador, y sus besos eran de la peor clase de traición, ¿ok? Imagínense, ¿cómo entregó Judas a Jesús? Con un beso, ¿no? Imagínense, después de que Jesús hizo tantos bienes a Judas, sin embargo lo entregó con un beso. Dice, aquella noche Judas, dice, profanó la Pascua. Mire lo que hizo Judas ese día, esa noche cuando Judas entregó a Cristo, ¿ok? Vamos a ver las diferentes cosas que Judas profanó, ¿ok? Al entregar al maestro, vamos a ver, ¿ok? ¿Qué profanó Judas? Dice, aquella noche Judas profanó la Pascua, profanó el Cordero de Dios, profanó al Hijo de Dios, profanó el lugar de oración, traicionó a su Señor con un beso. Judas vendió a Jesús por 30 monedas, pero tan pronto como hubo completado el trato, su conciencia despertó. Se encontró a sí mismo en un infierno de su propia creación, sin poderse sacar de la mente lo que había hecho. O sea que Judas, en ese momento, él como que trató de reaccionar, pero realmente no era un arrepentimiento genuino, ¿no? Sino que era, o sea, la conciencia lo estaba remordiendo, como se dice, ¿no? Pero no era un arrepentimiento genuino como los otros discípulos, ¿no? Que llegaron a un momento donde ellos se dieron cuenta que estaban caminando torcidos, pero perdieron perdón, dieron media vuelta. Pero Judas nunca dio esa vuelta, ¿no? Él siempre se mantuvo ahí. O sea, como se sabe que uno de los problemas más grandes que el hombre tiene es el orgullo, ¿no? Y eso lo heredamos ¿de quién? De Satanás, del diablo. Sabemos que es el primer orgulloso que Dios tuvo que sacar del reino de los cielos, ¿no? Y Judas se mantenía ahí con su plan. O sea, hay gente que pueden ver maravillas, hay gente que pueden ver, inclusive hasta Dios se le puede aparecer en persona y no creen. Hay gente que en su mente está, yo no creo en nadie, yo soy un ateo, este es el camino que yo escogí y por ahí voy a seguir caminando toda mi vida, ¿no? Ha habido gente así, hermanos, pero gracias al poder del Espíritu Santo, Dios los ha transformado a millones de gente en el mundo que han podido escuchar la voz de Dios y dar media vuelta. Pero Judas, a pesar de que caminaba en persona con Cristo, nunca dio la media vuelta, ¿no? Se mantuvo ahí. Ese es el peligro, hermanos. Cuando nosotros veamos el peligro, tenemos que dar media vuelta. Si nos mantenemos ahí en lo mismo, tarde o temprano nos puede pasar lo que le pasó a Judas, ¿sí o no? Tremendo. Sigamos avanzando. Dice acá, el dinero, algo que hasta ese momento había sido tan importante para él, ahora no significaba nada. O sea, llegó un momento donde, acuérdate que lo que a Judas le llamaba la atención era el dinero, ¿no? Pero llegó un momento cuando él se dio cuenta que había traicionado a su maestro, que reaccionó en ese momento, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Judas? Judas se regresó al Sanedrín, ¿ok? Cuando vio que habían tomado a Jesús, que le habían colocado la corona de espinas, que le habían aporreado a Jesús, le pegaron golpes por todas partes, lo ensangrentaron, ¿ok? Fuera de eso, haberlo clavado en la cruz, con las manos, los pies, todo lo que Jesús tuvo que pasar por ti y por mí. Ahora, Judas vino supuestamente arrepentido al Sanedrín, ¿no? Y que tomó las monedas que le habían dado, las 30 monedas de plata, y las arrojó al piso, ¿no? Las tiró. Como quien dice, yo no quiero esas monedas, porque estas monedas son ¿qué? Están contaminadas. Esto es, yo vendía un sangre inocente, decía Judas, ¿ok? En ese momento supuestamente se estaba sintiendo arrepentido, pero vamos a ver por qué Judas se sentía así en ese momento, ¿ok? Muy importante. Dice, en ese momento había sido tan importante para él hasta ahora el dinero, pero en ese momento nada, no significaba más, ¿no? Vayamos al libro de San Mateo, por favor. Vamos a ver San Mateo capítulo 27, ¿okay? ¿Qué pasó con Judas en ese momento? San Mateo capítulo 27, leamos del versículo 1 al 8 para que podamos entender. San Mateo capítulo 27 dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos,
diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Imagínense. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Imagínense lo que le dijeron estos fariseos, estos escribas y sumos sacerdotes, ¿no? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Imagínense, ¿qué hizo Judas? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Imagínense, es lo que hizo Judas. Dice: los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. ¿Ok? Por lo cual el campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Ahora, ¿por qué nos damos cuenta que Judas tenía remordimiento, pero no estaba arrepentido de corazón? ¿Por qué? Porque si hubiera estado arrepentido de corazón, él se hubiera venido de rodillas, hubiera reconocido su pecado, hubiera pedido perdón a Dios, se hubiera dado cuenta de lo malo que hizo y hubiera dado media vuelta, ¿no? Si hubiera tenido realmente arrepentimiento de corazón. Porque para Dios no hay nada imposible, hermanos. Y Dios no viene aquí para solamente condenarte, ¿no? Porque dice la palabra del Señor que Dios Padre no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces Dios te da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, pero Judas realmente no se sentía arrepentido de corazón. Él solamente sentía remordimiento porque las cosas no le habían salido como él esperaba, ¿no? Eso es lo que pasó en ese momento con Judas. Pero en vez de ir a pedirle perdón a Dios, en vez de vamos a ver el ejemplo que podemos ver el día de hoy de otro discípulo que falló también como Judas, que traicionó a Jesús también. Sin embargo, se arrepintió de corazón. Y esa es la diferencia entre el que se arrepiente de corazón y el que no se arrepiente, ¿no? Porque Dios te da oportunidad, Dios sabe que tú puedes fallar, yo puedo fallar, pero lo importante es reconocer el pecado, reconocer que fallé a Dios, reconocer que traicioné al Maestro, reconocer que con mi pecado y con mi forma de ser he traicionado a Cristo, ¿no? Pero si yo no reconozco eso, Dios no me va a perdonar, ¿no? Porque eso es ser arrogante, ¿no? ¿Y qué hizo Judas? En vez de ir de rodillas y llorar amargamente, salió y me imagino que ya tenía el lazo, ya tenía en la mente lo que iba a hacer, y salió corriendo y buscó un árbol, me imagino, el árbol más alto que había por ahí, y se ahorcó. Hay mucha gente en el mundo que han hecho cosas terribles en este mundo. Y en vez de, cuando ya se ven atrapados, cuando ya se ven que la policía los va a agarrar, cuando ya se dan cuenta que los van a meter a la cárcel, entonces buscan una pistola y se suicidan, ¿no? Fácilmente, ok, bueno, salgo del problema. Pero ellos lo que no se dan cuenta es que tarde o temprano tendremos que pasar por el tribunal de Cristo, ¿no? Okay. Judas tuvo oportunidad tras oportunidad, Jesús lo dijo muchas veces. Que el hombre que lo traicionara hubiera sido mejor que nunca hubiera nacido en este mundo. ¿Por qué no lo pensó ahí en ese momento? Porque antes de ir a hacer el trato con los sumos sacerdotes, con los fariseos y los escribas, ¿por qué no pensó dos veces y decir, no, ¿qué voy a hacer? O sea, voy a entregar al Maestro, ¿no? No voy a hacer eso, ¿no? Cuando Jesús había hablado muchas veces de vida eterna, ¿okay? Que Él había venido aquí para morir por el pecador y para podernos salvar y darnos vida eterna, redimirnos del pecado y de la muerte. ¿Por qué Judas no pensó en eso, hermanos? Porque solamente estaba pensando en las cosas materiales nada más, o sea, en lo material, en el dinero, en las posesiones, en lo de este mundo, lo temporal. Cuando eso va a ser pasajero, eso algún día se va a terminar. Pero cuando yo decido mi futuro, una pregunta esta tarde, tú que me estás mirando, cuando yo decido mi futuro, ¿dónde voy a pasar la eternidad? La eternidad la decidimos el día de hoy. No es el día de mañana, no es entre 20 años, 30 años. Lo que nosotros hagamos el día de hoy repercute dónde pasaremos la eternidad. ¿Okay? Dios te da a ti y a mí libre albedrío. Dios te dice, este es el camino que te lleva hacia la vida eterna. Dios te dice a ti y a mí, guarda mis mandamientos. ¿Okay? Camina en santidad, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Okay? Como le dijo Jesús a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Necesitas entrar en las aguas, ¿okay? Para que Dios tome tus pecados y los envíe al fondo del mar. ¿Okay? Y Dios sabe que
somos imperfectos, tenemos pecados, tenemos problemas, pero el Espíritu Santo sigue trabajando contigo y conmigo para llevarnos ¿a dónde? Hacia el camino de la vida eterna, ¿no? Sacar todo lo que nos sirve de tu vida y mi vida y al final, ¿qué? Transformarnos. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida y mi vida del que estamos en este mundo? ¿Es hacer dinero, guardar millones de dólares, euros, comprar casas, propiedades? No. Lo que Dios quiere es transformarte a ti y a mí, persona por persona, antes de que Cristo venga para llevarnos al reino de los cielos. Ese es el plan de Dios para tu vida y mi vida. Transformar tu vida y mi vida, cambiarnos completamente, darnos un corazón de carne y quitar el corazón de piedra. Es lo que Jesús quiere hacer en tu vida y en mi vida. Sigamos avanzando con Judas. Vamos a seguir aquí, dice, su remordimiento no fue lo mismo que arrepentimiento, dice, como sus siguientes hechos lo demuestran. Dice, lo sentía no porque hubiera pecado contra Cristo, sino porque su pecado no lo satisfacía en la forma que él había esperado. ¿Ok? Imagínense. Dice acá, vamos a comparar dos apóstoles, ¿ok? Que le fallaron a Cristo, ¿ok? Vayamos al libro de San Lucas, por favor, rapidito. Vamos a ver un apóstol que hablamos de él acá. Sabemos quién es, que también le falló a Cristo como Judas, ¿no? Pero la diferencia de este discípulo fue que este sí se arrepintió de corazón, ¿ok? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de Simón Pedro, ¿ok? Cuando Simón Pedro le había dicho a Jesús, Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti, estoy dispuesto a morir por ti. Cuando Jesús le dijo, Simón Pedro, yo te digo que hoy mismo, no le dijo la próxima semana, entre 20 años, hoy mismo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y así como Jesús se lo dijo, ¿qué pasó con Simón Pedro? Negó a Jesús 3 veces. ¿Okay? Imagínense, después de caminar con él, de ser el líder del grupo, después de hacer grandes milagros, de haber visto a Jesús, ver grandes milagros de Cristo, sin embargo, Simón Pedro, como Jesús se lo dijo, le falló a Cristo. ¿Okay? También lo traicionó, así como Judas, no lo fue a vender, pero cuando llegó el momento, cuando la cosa se puso difícil, por tener temor, miedo de ir a la cárcel o morir, dijo, yo no lo conozco, yo no sé quién es él, imagínense. Sin embargo, ¿qué pasó con Simón Pedro? Llegó el momento donde él se arrepintió de corazón. Cuando Jesús lo miró a los ojos, cuando después de que el gallo cantó 3 veces, Jesús lo mira a Simón a los ojos, y en ese momento Simón se dio cuenta del error, lo que había hecho. Sin embargo, en vez de salir con una soga a buscar un árbol para ahorcarse, ¿qué hizo Simón Pedro? Vino arrepentido de corazón, lloró amargamente, le pidió perdón a Dios y Jesús le perdonó. Es lo que Dios hace contigo y conmigo. Vamos a verlo rapidito para que comparemos a Simón Pedro con Judas y nos damos cuenta que Judas se pudo haber salvado, pero se perdió porque nunca se arrepintió de corazón. Vamos a ver. San Lucas capítulo 22, versículo 60 al 62. Mira lo que dice acá. Vamos a ver rapidito. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, mira lo que hizo Pedro, lloró amargamente. ¿Qué hizo Pedro? Lloró amargamente. Tercera vez, lloró amargamente. ¿Okay? Eso es lo que hizo Pedro. Se arrepintió de corazón, lloró amargamente por lo que había hecho, ¿no? Pero Judas no lloró amargamente. Judas se fue y se colgó de un árbol y se ahorcó. Tremendo. Vamos a ver algo acá importante. Judas, ¿qué hizo? Lanzó las monedas, ¿no? Ya lo vimos en San Mateo 27, que le lanzó las monedas a los sumos sacerdotes y a los escribas y los fariseos y se ahorcó, ¿no? Ahora, dice acá, el pecado trae culpa. ¿Qué dice aquí? El pecado trae culpa. Y el pecado de Judas le trajo un sufrimiento insoportable, ¿ok? De nuevo, su arrepentimiento, su remordimiento no era arrepentimiento genuino. Se lo repito. Dice acá, el pecado trae culpa. Y el pecado de Judas le trajo un sufrimiento insoportable. De nuevo, su remordimiento no era arrepentimiento genuino. ¿Okay?
Si tal hubiera sido el caso, él no se hubiera quitado la vida. Era simplemente pena porque no le gustó lo que sentía. ¿Okay? ¿Por qué fue que Judas se quitó la vida? ¿Ah? No era porque se había arrepentido de corazón, sino porque realmente lo que él había hecho, yo me imagino que Judas no podía dormir. ¿Okay? Usted sabe que cuando usted ha hecho algo malo, ¿cierto? Sus pensamientos no lo dejan dormir. Judas me imagino que daba media vuelta para acá, para allá, se pasó todo el día viendo a ver qué iba a hacer. O sea, era inconcebible lo que le había hecho, haber vendido a Cristo. Imagínense, el que le había hecho tanto bien a él. Sin embargo, lo había vendido. Ahora, pero sin embargo, eso era ¿qué? Era un arrepentimiento genuino. ¿Okay? Muy importante. Dice acá, mire lo que dice. Judas, tristemente, no buscó el poder de Dios, ¿ok? Como Simón Pedro buscó a Cristo, buscó a Dios y pidió perdón, ¿no? Dice ahí, no pidió misericordia, no buscó liberarse de Satanás. En lugar de eso, trató de silenciar su conciencia, suicidándose, ¿ok? Esa fue la angustia de alguien que había perdido el control, ¿ok? Mateo incluye diciendo, vamos a ver qué dice Mateo de esta parte, San Mateo capítulo 27, vamos a ver ahí San Mateo capítulo 27, y vamos a leer ahí el versículo 6 al 8, mira lo que dice, San Mateo capítulo 27, versículos 6 a 8 dice, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros. ¿Ok? Versículo 8. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. ¿Ok? ¿Qué hicieron los sumos sacerdotes y los escribas y los fariseos cuando Judas le echó las monedas? Las tomaron, si ellos sabían que eso era un precio de sangre inocente, ¿saben lo que habían hecho? ¿Qué hicieron? Compraron un campo para enterrar supuestamente a los extranjeros. ¿Ok? Porque ese campo lo compraron ¿con qué? Imagínense, con la tradición de Judas, a quien a Cristo Jesús. Jesús derramó su sangre, no solamente por Judas, no solamente por ti y por mí, sino por toda la humanidad. Él vino a dar su vida por el pecador. Él era el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él es la expiación por el pecado. Él era el cordero que murió y se colocó en tu lugar y el mío para que tú y yo no tuviéramos que pagar esa deuda. Jesús, el Hijo de Dios, la pagó por ti y por mí. Él le iba a pagar también por Judas, pero Judas prefirió seguir su camino. Tristemente, y se perdió, se ahorcó, se suicidó completamente. No porque no tuviera oportunidad, no porque Dios no lo pudiera perdonar, sino porque él decidió dar media vuelta, decidió caminar torcido hasta el final. Y Dios te dijo, como dijimos la semana pasada, en Apocalipsis 3:20, Jesús te dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye de mi voz y abriere su puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Dios te llama, me llama, te llama. Llamó a Judas 3 años y medio, lo estuvo llamando todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, pero Judas cerró sus oídos y no escuchó la voz de Dios. Imagínense, qué privilegio tenía Judas de caminar con el Hijo de Dios, con el Creador del cielo, la tierra y el universo, el que sostiene todo el universo, todos los mundos. Caminaba con Judas y con los discípulos. Sin embargo, los otros 11 se dejaron transformar por el Señor, pero Judas no se dejó transformar. Y Dios no obliga a nadie. Dios no te coloca una pistola, ni te va a obligar y te va a decir, me tienes que seguir. No, Dios te llama, me llama, te llama y te dice, mira, vas torcido, vas por el camino torcido, por ese lugar no vas a llegar a tu meta. Tienes que dar media vuelta, vas para el sur, pero tienes que dar media vuelta, tienes que ir para el norte. Pero si yo me mantengo en ese camino, ¿ok? Sigo aquí aferrado ¿de qué? Del pecado, aferrado de las cosas que el mundo me ofrece, aferrado de las cosas materiales, de lo que el diablo me pone en el camino. Va a llegar el momento que al final, dice que hay caminos que padecen retos, pero el final es camino ¿de qué? De muerte. Judas se pudo haber salvado, pudo haber tenido vida eterna, pero no escuchó la voz de Dios. ¿A cuántos Dios te está hablando esta tarde?
donde quiera que tú estés en este momento, en España, estamos ya de noche, en Europa, en China, en cualquier país del mundo, Dios te está diciendo, es tiempo de dar media vuelta. Si seguimos andando torcido, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Judas, ¿ok? Vamos a traicionar a Dios por las cosas de este mundo, no vale la pena. ¿Valió la pena para Judas, hermanos? Esas 30 monedas de plata, lo hicieron multimillonario, ¿okay? ¿Le dieron vida eterna? No, al final se perdió, tristemente. Y lo tremendo es cómo terminó Judas. No solamente que se ahorcó, eso fue eso. Lo que se ahorcó, eso no es nada. Se ahorcó, pero ¿sabe qué le pasó a Judas? Dice que, lo vamos a ver enseguida, cayó de ahí, ese lugar, de ese árbol alto, se rompió su cabeza, sus sesos volaron por todas partes. Imagínense, ¿ah? Es que los traicioneros, siempre el final es así, hermanos, ¿ah? Hay gente que en este momento hacen maldad, roban, matan, asesinan, trafican con drogas, con niños, abusan del poder en gobiernos, de todo eso. Pero va a llegar un momento que el pago, tendrán que pagar por todo lo que hicieron en este mundo. Todos tenemos que pagar. Por eso Dios te dice, arrepiéntete, que ahora que hay oportunidad. Más adelante dice que se escuchará el crujir de los dientes. ¿Ah? Dios te va a decir, te di oportunidad, te di tantos años de oportunidad, pero sin embargo no dices media vuelta. ¿Ah? Judas escuchó la voz de Dios muchas veces, pero él aferrado ahí a lo que estaba haciendo. Tremendo. Sigamos avanzando. Dice acá, Judas había perdido el control, ¿no? Okay, vamos a ver aquí. Dice acá, Hechos capítulo 1. Vayamos al libro de Hechos. Vamos a ver qué dice el libro de Hechos acerca de esto. Hechos capítulo 1, versículo 18. Búsquelo ahí, por favor. Y 19 dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad de sus entrañas y se derramaron. Imagínense, ¿ah? ¿Ese quién fue? Judas. Y fue notorio de todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, dice Aceldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Ah? ¿Cómo terminó Judas, hermanos? Tristemente, ¿ah? Dice que se le reventaban los sesos completamente. ¿Ah? No solamente se ahorcó, sino que tremendo el final de Judas. ¿Ah? Vamos a ver algo importante aquí. Dice, Mateo indica que los sacerdotes compraron el campo con el dinero de la sangre, ¿cierto? Del precio de la tradición de Judas. ¿Ok? Hay 3 áreas, hermanos, donde Judas fracasó. ¿Quién le gustaría saber? 3 áreas donde Judas fracasó. ¿Ok? ¿Las quieren saber cuáles son? Que Dios te está diciendo a ti el día de hoy para que tú y yo no cometamos el mismo error de Judas. Judas fracasó ¿con qué? Con la vanidad del mundo. Las cosas del mundo lo llamaban más la atención. La vanidad del mundo. ¿Ok? Lo otro es ¿con qué? Con el mal. ¿Quién es el mal? Es el diablo, Satanás y sus demonios. Él es el mentiroso desde el comienzo. ¿Ok? Ahora, dice que Satanás al final entró en la vida de Judas, ¿ok? Se plantó ahí porque Judas iba caminando por ese camino torcido y nunca no dio media vuelta, ¿ok? Y la otra área que Judas falló es el que en los deseos de la carne, ¿ok? Donde nosotros tenemos que vencer es todos los deseos de la carne, toda pecaminosidad, todo aquello que te atrae a este mundo que al final no te va a llevar hacia vida eterna. O sea, ¿cuáles son las 3 áreas? ¿Ok? ¿Cuáles son las que? La vanidad del mundo, ¿ok? El mal, que es el diablo, Satanás, con todas sus artimañas y sus cosas. Y tercera área es que los deseos de la carne, ¿ok? Muy importante. En esas 3 áreas falló Judas, ¿ok? Tremendo. El diablo no le importa cómo tú te pierdas, lo importante es que tú te pierdas sea como sea. Pero mira qué dice, cuál es lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida y para mi vida? ¿Será que seamos como Judas, que nos perdamos, que fracasemos y que al final estemos perdidos por la eternidad? No. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios te llama, te está llamando hoy todavía. Te ha estado llamando por años. Quizás tu abuelito, tu tío, a través de un amigo, a través de una predicación, a través de un himno, a través de un tratado,
a través de un testimonio, Dios te ha estado llamando y me ha estado llamando a mí también. Pero ¿estoy yo dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿Estoy dispuesto a dar media vuelta o estoy dispuesto a mantenerme ahí como Judas? Vamos a ver los últimos versículos del día de hoy y después vamos a hacer el último llamado. Imagínense, estamos terminando la serie de los 12 hombres comunes. Jesús llamó a estos discípulos, trabajó con ellos, los transformó y al final están esperando que Cristo venga para irse con él a tener vida eterna. Jesús está haciendo lo mismo contigo y conmigo. Él quiere transformarnos también a nosotros, pero estamos dispuestos a permitir que lo haga. Vayamos a 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? 2 Corintios 5:17, mira lo que dice el Señor para ti y para mí, ¿ok? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Dios quiere hacerte una nueva criatura, una persona nueva, un hombre nuevo, una mujer nueva, para que estemos con Él por la eternidad, ¿ok? Ahí mismo en 2 Corintios capítulo 3, vamos a ver ahí, ¿qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Transformarnos, ¿no? 2 Corintios 3, versículo 18, mira lo que dice acá. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos que transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Se lo repito, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos que transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Es transformarnos a la imagen de Él. La imagen que perdió Adán y Eva en el Edén, tuvo que venir Jesús a tomar tu naturaleza y la mía, siendo Dios hizo hombre, para colocar la imagen de Dios en tu vida de regreso, ¿okay? El diablo no quiere que tú y yo copiemos el carácter de Cristo, no, él quiere que nos mantengamos representándolo a él, a su imagen, a la imagen de él, ¿eh? No, Jesús vino para morir por ti y por mí, para que nosotros seamos transformados y al final tengamos el carácter de ¿quién? De Cristo en nuestras frentes, ¿eh? Al final, cuando Cristo venga, ¿eh? Él va a venir a recoger a sus redimidos. Él va a venir a llamar a todos aquellos que dieron media vuelta, no los que se mantuvieron como Judas caminando hacia el camino de muerte eterna, no. Jesús viene ¿por qué? Por aquellos que aunque eran pecadores, aunque caminaban torcido, pero algún día se dieron cuenta y escucharon la voz de Dios. Vamos a ver el próximo versículo, hermanos, ¿ok? Gálatas 2:20, hablamos ahí por favor. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Ya no vivo yo, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya vive Cristo en mí, ¿ok? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y vamos a ver el último versículo de esta tarde, ya para terminar y hacer el último llamado, los últimos 2 versículos. Colosenses, por favor, vamos a ir por favor al libro de Colosenses. ¿Qué dice el Colosenses? Capítulo 3, búsquelo ahí por favor. Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 10. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 10, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas las cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ah? ¡Qué maravilloso! Los últimos 2 versículos de esta tarde, el último versículo es Romanos capítulo 12, búsquelo ahí por favor, y hacemos el llamado. Romanos 12, 1 y 2, mire lo que dice. Romanos capítulo 12, 1 y 2 dice: así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto es racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén por eso. Oramos. Qué maravilloso como Dios trabajó contigo y conmigo durante estos meses, hablando de los 12 discípulos que caminaron con Cristo Jesús, 12 hombres comunes transformados. 11 fueron transformados, solamente Judas no se transformó. Pedámosle a Dios para que Él haga la transformación completa ahora, que todavía el tiempo de la gracia, y que estemos listos y preparados para cuando Cristo venga y nos con Él a tener vida eterna. Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por esta serie de los 12 hombres comunes. Discípulos, Señor, que llamaste de Galilea, pescadores, otros que eran cobradores de impuestos, otros que eran políticos, Señor. A ti no te importa qué profesión llevaban, pero tú los llamaste, los transformaste, los cambiaste. Y al final, Señor, ellos fueron instrumentos tuyos para predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Te pido, Señor, que haga lo mismo con nosotros, que tú nos transformes, Señor, nos cambies, saques todo lo que nos sirve de nuestra vida y que podamos estar listos, podamos copiar a la imagen tuya, Señor, que podamos copiar tu carácter y que estemos preparados y listos para cuando tú vengas con millones y millones de ángeles en aquel día, nos podamos ir contigo a tener vida eterna. Gracias por las oportunidades que nos has dado, gracias por las veces que nos has llamado y gracias porque tu Espíritu Santo sigue trabajando con nosotros todavía. Te pido por las visitas y aquellas personas que todavía no se han entregado a Cristo, que lo hagan antes de que sea demasiado tarde. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Cubra
Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.